Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Es es una continuación de lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Entonces, bueno. Entonces, nos habíamos quedado, estábamos hablando del hipoclorito de sodio. No sé si hay alguna duda con lo del video de esta semana o algo donde tengamos que enfocarnos. No, doctor. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir con la parte de lo del hipoclorito del sodio. Entonces, habíamos quedado que que el volumen iba a ser más importante, incluso que la concentración. Es decir, la concentración va a venir de la mano de la capacidad de disolución de tejidos, y la desinfección es, vamos a decir, independiente de la concentración, porque tanto al 1% como al 6%, 5.25, que es lo que generalmente encontramos en Guatemala, son efectivas en la parte de desinfección. Que hay que saber y que se recalcaba mucho en el video que vimos de la activación de los irrigantes, que las bacterias van a penetrar dentro de los tubulidos dentinarios. Todo esto que miran, perdón, todo esto que miran aquí, que está en, todo esto que miran aquí, todo esto que se mira como penetrado aquí, son bacterias que han migrado dentro de los tubulidos dentinarios. Se me hace una imagen como bien gráfica para entender como toda la parte externa, toda esta parte que está aquí, está contaminada por bacterias, y esas bacterias logran migrar internamente dentro de los tubulidos dentinarios. Los irrigantes van a lograr entrar más o menos 130 micras dentro de esos tubulitos, es decir, más o menos vamos a limpiar hasta este punto, ¿verdad? Y se ha demostrado que que las bacterias pueden estar hasta 300 micras dentro de esos conductos, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos? Que vamos a dejar siempre bacterias internamente dentro del conducto. Y aquí otra vez caemos a lo mismo. Tenemos que ver de qué forma permeabilizamos estas aperturas para que el irrigante pueda tener un poquito más de penetración dentro de sus tubulidos dentinarios, ¿ya? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les decía. Incluso ahí se ha encontrado que hay penetración de bacterias incluso hasta 600 micras, y nosotros vamos a poder llegar más o menos a 130. Así que va a haber una desinfección de la superficie principal del conducto, y va a haber un balance nuevamente utilizando esos irrigantes. Entonces, ¿para qué sí nos puede dar la concentración? Nos puede permitir que haya una mayor penetración dentro de los tubulidos dentinarios. Es decir, que si nosotros aumentamos la concentración, sí podríamos ganar aproximadamente un 30, un poquito más arriba, de penetración del irrigante dentro de los tubulidos. Ahora, el doctor Rosa, que fue para quienes vieron el video, explicaba que incluso cuando se ha mejorado la penetración o la limpieza de los tubulidos, eso no ha demostrado que tenga mejor o peor pronóstico en cuanto a la sintomatología de ese paciente. Entonces, aunque mucha gente se enfoca, bueno, vamos a tratar de limpiar un poquito más profundo, en pronósticos siguen teniendo los mismos porcentajes de éxito. Es decir, que alguien
que no se esforzó con una irrigación, con irrigantes de última generación, algo por el estilo, no se ayudó con ultrasonido, de todas maneras logró el mismo éxito que lograron las personas que están como muy enfocadas en la parte de la desinfección. ¿Qué otros aspectos sabemos que van a tener un efecto, digamos, en la penetración sobre esos tubulíos? Número 1, el tiempo. 2, ya mencionamos la concentración, la temperatura y el volumen. Bueno, vamos a seguir porque si no, no avanzo en esto. Entonces, todas esas van a tener un efecto aditivo, es decir, que si nosotros lo que buscamos es, teníamos una pieza muy contaminada y lo que queremos es lograr la penetración del hipoclorito de sodio dentro del conducto, entonces voy a aumentar los tiempos, voy a tratar de aumentar la concentración, voy a tratar de aumentar la temperatura y obviamente, lo más importante, vamos a aumentar el volumen, es decir, que mientras más contaminado esté, necesitamos más volumen, eso automáticamente, si yo aumento el volumen, voy a aumentar el tiempo, porque voy a estar exponiendo durante más tiempo al conducto al hipoclorito de sodio. De ahí, si quiero mejorar esa parte, si tengo que tomar la decisión, si estoy lo suficientemente capacitado para manejar una concentración más alta, eso quiere decir que no se me va a extruir, que no vaya a tener una extrusión de hipoclorito que me pueda generar algún otro problema. Y después tengo que ver de qué forma logramos aumentar la temperatura. ¿A quién se le ocurre cuál es la mejor forma de aumentar la temperatura? Usando ultrasonido. ¿Quién me está contestando? Diana Zulesio. Diana Zules, de la A, ¿verdad? De la B. De la B. Vamos a ver si la encuentro por aquí. No la encuentro. Está, aquí está. Gracias, Diana. Vamos a ver. Deme un segundito, ya voy con ustedes. Tengo que ir anotando aquí. Ya no la encontré, Diana. ¿No se recuerda su... Denme un segundito, joven. Solo estoy arreglando lo de las asistencias, porque si no... Su lesión. Aquí está. Entonces... Ok, gracias. Entonces, una de las formas más efectivas es aumentar la temperatura y la más eficiente para hacerlo es el ultrasonido, ¿verdad? Entonces, de ahí, la otra cosa que tenemos que entender, vamos a tener lo que se conoce como la biopelícula, ¿ya? Entonces, vamos a tener, no me recuerdo quién la semana pasada me mencionaba, bueno, el planctónico es que van a estar flotando en el medio ambiente por ejemplo, esta podríamos decir que es planctónica o esta que está suertecita por aquí. Están flotando en el medio ambiente dentro de la cámara pulpar. Y de ahí van a ver estas relaciones en donde estos cocos se unen a los lactobacilos y todo ese tipo de situaciones, esas relaciones simbióticas que se dan dentro del conducto y eso van a generar lo que se conoce como un biofilm o una biopelícula, ¿verdad? Entonces, para tratar ese biofilm, Clegg reporta que el hipoclorito de sodio al 6% era el único agente capaz de remover el biofilm y matar las bacterias simultáneamente. Es decir, tenía un efecto bactericida y tenía una capacidad de remover la parte, digamos, de las relaciones que se generaban aquí. Entonces, si nosotros no tenemos hipoclorito al 6%, sino que al 5.25%, el más efectivo en la remoción de ese biofilm va a ser, obviamente, el hipoclorito de sodio al 5.25%, que va a ser el que nosotros vamos a tener en Guatemala, ¿verdad?
También, ese efecto antibacterial era dependiente de la dosis. A más concentración, más efecto antibacterial. Y esto me lo mencionaba también alguien la semana pasada, que no recuerdo su nombre tampoco, que me decía, bueno, entonces va a matar más bacterias dependiendo de la concentración, pero también lo hace más dañino a los tejidos circundantes, porque obviamente va a afectar tanto bacterias que son seres vivos como a las células vivas del cuerpo. Creo que hasta ahí íbamos claros la semana pasada, ¿verdad? Aquí podemos ver lo que serían aquí todavía no está en un biofilm. Entonces, va a tener las diferentes fases. Va a tener una fase planctónica. No me puse a explicar esto porque esto es una clase entera. El doctor Jenner se va a encargar de esa parte. Y entonces, pero funciona de la siguiente forma y para que ustedes vayan entendiendo por qué estamos irrigando, entonces tenemos que hacer esto. Entonces, de ahí hay bacterias que se van a adherir a la superficie, que van a ser las bacterias sésiles, y a esas se van a llegar a pegar las bacterias que estaban en etapa planctónica, ¿ya? De ahí, esas van a haber algunas bacterias dominantes y va a haber un intercambio, digamos, de estas de aquí abajo necesitan que no haya oxígeno, estas de aquí arriba necesitan mucho alimento, entonces estas proveen alimento para las de abajo que tienen que estar sin oxígeno, y así es como funciona el biofilm. Y esa es la biopelícula que se va generando dentro del conducto radicular, para que vaya quedando claro. Entonces, el efecto antibiofilm puede ser el resultado de la remoción de tejido orgánico que se combina con la eliminación de la adhesión bacteriana. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Un irrigante que nos elimine ambas cosas, ¿verdad? Necesitamos, una vez más, que elimine tejido orgánico, y el único irrigante que puede hacer eso es, ¿quién? ¿Quién me dice? La primera niña, ¿quién fue? Evelyn de Sandoval, de la sección B. Sandoval. Ya. Evelyn Sandoval. Listo, Evelyn, gracias. Entonces, el único que puede hacer eso es el hipoclorito de sodio. Y ahí va a haber una pérdida de la adhesión y eso se llama una disrupción del biofilm. Así que ya tenemos algunos datos relevantes hoy. El que puede disociar el biofilm va a ser el hipoclorito de sodio. ¿Qué necesitamos? Concentraciones altas. ¿Qué opciones tenemos? 5.25 y 6% si existiera en el mercado aquí en Guatemala. En Pricemar estuvieron vendiendo hipoclorito al 6%, no sé si lo sigan trayendo. Entonces, esas van a ser las estrategias anti-biofilm. La otra cosa que vamos a ver en un ratito es que la clorexidina se puede unir a las capas de la dentina y va a haber una liberación prolongada de clorexidina dependiéndole de la dosis. Igual, vuelve a aparecer la concentración. A mayor concentración, mayor capacidad de actuar contra las bacterias más resistentes de ese biofilm. Entiéndase, el Enterococo fecalis, ¿ya? Entonces, sabemos que vamos a necesitar en infecciones por Enterococo fecalis probablemente un hipoclorito de concentración muy alta o una clorexidina al 2%, que va a ser la que vamos a utilizar intraconducto. De todas maneras, el protocolo sigue intacto, ¿verdad? Es decir, si nosotros sospechamos de que, bueno, ya le hicieron un tratamiento de canales, ya le hicieron otro tratamiento de canales, entonces hay que ir pensando en opciones para ese paciente, ¿verdad? Entonces va a ser el que va a calificar por, bueno, ¿sabe qué? Le voy a poner el hipoclorito puro. Usted no le va a decir que es cloro casero, sino que va a decir, mire, vamos a utilizar una medicación un poquito más fuerte, vamos a asegurarnos bien que esté bien aislado, ese tipo de situaciones, y de ahí agrega a ese protocolo el RINS final, que debería ser un RINS final de clorexidina al 2%. Eso con la idea de que ustedes puedan disociar el biofilm que se ha generado
Y si hay sospecha de enterococo fecalis, es decir, que ha repetido 2, 3 veces la infección, que sigue un área periapical muy marcada, entonces agregan el RINS final de clorexina al 2%. A medida que ustedes vayan viendo literatura, van a ver que esto va cayendo un poquito en desuso. Ya hay muy poca gente que está utilizando la clorexina, pero siempre sigue siendo una herramienta. Hay estudios que lo soportan. Lamentablemente, como les he dicho estos días, a veces los estudios funcionan muy bien en el laboratorio, pero cuando ya vamos a la clínica, ahí tenemos un problema y eso viene asociado a la presencia de la dentina y sus características. El polvo de dentina es una de las cuestiones que afecta mucho el funcionamiento de estos irrigantes. ¿Quién me dice si nos pasamos a la parte de agujas? ¿Cuál sería la aguja más recomendable para para la irrigación, sobre todo con hipoclorito de sodio? Yo estaba leyendo y escuchaba el video que mencionaba que tiene que ser un calibre más grande, no porque la delgadita no hacía como que la función así que queríamos, pero no sé. ¿Y quién es? Sara Sara de la A. Ujú. Sara de la A. Doctor, no sé si entendí la pregunta, pero yo entendí de que, o en el video hablaba de que hay que usar una aguja que la parte del aspersor, por así decirlo, no le sé el nombre, el lápice, la salida fuera por la parte de afuera, por afuera, perdón, por la parte del lápice y no por un lado, porque cuando uno irriga por un lado, por lo regular se limpia más el lado donde expulsa el chorrito, por así decirlo, que la parte trasera. Y si se usa una aguja que la apertura la tenga en el ápice, esa sí logra como que irrigar un poquito mejor. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Díaz de la A. De la A. Bueno. Ajá. Ajá. Sí, bueno, ¿tu nombre? ¿De qué sección, Juan Pablo? Sección A. Bueno, aquí tengo Juan Pablo también. Y Sara de la A era... ¿Qué apellido, Sara? Sosa Carrera. Ah, Sara Sosa. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de agujas. Me llamó un poquito la atención lo de, creo que era Víctor Manuel Díaz. Bueno, Víctor nos dice bueno, este es el menú que tenemos, ¿ya? Entonces podemos tener jeringas con salida puramente hacia la parte de abajo. Este tiene una dirección hacia abajo, pero tiene como un bisel aquí. El problema con esto es que tenemos una punta cortante, entonces este biselito habría que cortarlo, algo para que se mire más o menos como esta y tenga como salidas laterales. Y de ahí está lo que nos decía, creo que era José Juan Pablo, creo que es, ¿verdad? José Juan Pablo. Lo de las Luger Locks, que ahí van a encontrar, ustedes pueden encontrar nombres muchísimos, ¿verdad? Pero esas básicamente lo que tienen son como salidas laterales. Entonces, las agujas de menor calibre, contrario a lo que me dijo alguno de los tres, creo que fue Sara la que dijo que las de mayor calibre eran las más... Ajá, porque así estaba escuchando yo en el video que él decía que cuando era una aguja muy delgadita, como que no hacía esa función, pero yo no sé, ahí sí que como existen distintos criterios, ¿verdad? Ya, igual les explico. Bueno, los tres tienen ideas que pueden ser discutibles, como dice Sara, de criterios y de
cómo deshuesar un pollo, hay 10,000 formas, ¿verdad? Entonces, las de menor calibre son más efectivas para la remoción de detritos que las de mayor calibre. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga mi conducto, una aguja de menor calibre va a llegar mucho más profundo. Si yo meto una aguja muy gruesa, me quedo en la parte de arriba y recuérdense que eso va a tener un área de acción como muy cercano a la punta. Entonces, ahí ya tenemos un problema de irrigación. Si no logramos llegar a la medida correcta, entonces tenemos un problema de irrigación. De ahí, cuando me dice Víctor que era más efectivo las que tengan salida hacia la parte inferior, pues sí, obviamente el irrigante va a viajar mejor si sale en esta dirección, es decir, va a abarcar mayor que si yo tiro el chorro para este lado y me choca contra la pared, ¿ok? Entonces, esos son criterios. Pero, ¿qué es como lo importante aquí? Si yo uso una jeringa que salga hacia este punto, yo tengo mucho chance de extrusión. Si, por ejemplo, yo estaba sospechando en el famoso Enterococo fecalis y me fui por el 6%, si esto me pasa, genera una quemadura terrible en el paciente, ¿ya? Si yo no soy cuidadoso de decir, bueno, me voy a quedar a la distancia correcta y voy a usar una punta de salida hacia la parte de abajo, si yo saco hipoclorito de sodio hacia el periápice, yo le puedo causar incluso una parálisis, una necrosis de tejido, y el momento de la extrusión es una experiencia terrible para el paciente, se quema internamente y uno, sobre todo ustedes alumnos, no saben ni qué hacer en ese momento, ¿verdad? Probablemente vamos a tener una clase de extrusión de hipoclorito, pero ya vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, ¿qué se recomienda? Menor calibre y salidas laterales, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa más ahorita, que ustedes están agarrando mano, es la seguridad. Queremos seguridad para ustedes, para sus pacientes, y queremos los menos clavos posibles. Entonces, tenemos que hacer un balance nuevamente. Todo en endodoncia se trata de un balance. Es decir, yo quiero desinfectar, pero quiero seguridad, ¿ya? Yo quiero llevar suficiente cantidad de irrigante, y si la de menor calibre me va a permitir menos flujo de irrigante, pues ese va a ser el precio que tengo que pagar por la seguridad de mi paciente y porque mi alumno no tenga problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de que se lleve la mayor cantidad de irrigante. Idealmente debería ser, como nos decía Víctor, creo, esto que ustedes miran en verde es hasta dónde está llegando el irrigante con una salida en la punta, ¿ya? Miren cómo sale un irrigante con una salida lateral. Entonces ahí yo tengo que ir armando mi estrategia. Si, por ejemplo, Sara dice, no, yo creo que yo puedo controlar eso, yo sé que me tengo que quedar un poquito alejado. Si voy a usar cualquiera de estas tres opciones, ¿verdad? Las que tienen salida en la punta, incluso las que están biseladas, yo sé que voy a tener mayor alcance. Entonces yo debería quedarme más o menos a unos 3 milímetros, ¿ya? Si yo voy a jugar seguro y voy a hacer como dice Juan Pablo, bueno, mire, yo voy a gastar en la lower lock y voy a utilizar las de salida lateral. Bueno, él va a necesitar, número 1, necesita menor calibre, que ya la aguja viene como mucho más delgadita con una salida lateral, y voy a necesitar más profundidad, ¿ya? Entonces yo debería quedarme 1 milímetro corto de la longitud de trabajo. La recomendación en la clase va a ser que más o menos nos quedemos 2 o 3 milímetros corto. Siempre la aguja debería de ir con un tope de goma para que ustedes estén seguros de que no van a extruir. Lo más importante ahorita
va a ser que ustedes no extruyan hipoclorito hacia la parte externa. Y nosotros sí vamos a exigir esta y esta. Cualquiera de estas opciones. Ustedes creo que van a encontrar estas dos en el mercado, van a ser las que les van a vender. Y de regla general nos vamos a quedar 2 o 3 milímetros corto de la longitud de trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿cómo se debería de ver? Si yo estoy utilizando una jeringa y esta es una jeringa con una aguja de salida lateral, yo empiezo a meter mi irrigante, probablemente mi irrigante nunca va a llegar a la porción más importante, que es la porción apical. Así que la profundidad es bien importante. ¿Cómo se debería ver? Más o menos así. Aquí nos comimos el ápice, ¿verdad? Pero deberíamos de estar unos 2 o 3 milímetros corto. ¿Ya? Y de ahí en calibres, pues nosotros también podemos ir jugando. Si nosotros preparamos el diámetro de conducto hasta una lima 30, nuestras agujas debería ser más o menos una aguja calibre 30. Si fue una 35, ya me puedo ir con calibre más grueso, tal vez un 27 y por ahí. Y así vamos variando. Entonces, mientras más amplio el conducto, más bajo va a ser el número de la aguja, ¿verdad? Miren la progresión inversa. Este va bajando para acá y este va bajando en la dirección contraria. Entonces, ustedes, hay un momento en el que uno ya no está pensando en esto, pero hay que entender por qué estamos haciendo las cosas. Nosotros generalmente le decimos, mire, no me prepara nada abajo de una lima número 30. Entonces, ¿qué necesito yo? Agujas por lo menos número 30, ¿ya? Porque sé que lo mínimo que le voy a pedir a ustedes es una 30, entonces yo sé que independientemente de si se fue un poquito más ancho, vamos a llegar. ¿Qué cuesta qué es lo que más cuesta con la aguja 30? Llevar el volumen adecuado, es decir, hay que estarle haciendo un poquito de presión a la aguja porque es como muy estrechita, entonces cuesta un poquito llevar el hipoclorito de sodio, pero se puede hacer con paciencia y todo, se puede hacer sin ningún problema. Y lo más importante es que nuestros pacientes van a estar seguros. Entonces, ¿qué otro aspecto es importante en la irrigación? La parte de aspiración, es decir, yo voy a tratar de llevar hipoclorito de sodio hacia la parte interna del conducto y estarlo aspirando. ¿Qué me va a generar esto? Un movimiento en dirección hacia el ápice y un movimiento en la otra dirección. Eso va a generar movimientos de arrastre que si nosotros vamos generando dentina con la lima, restos de dentina sueltos que se van soltando con las limas, nosotros podamos aspirarlo con esa parte. Eso es lo que se conoce como el reflujo. Minimiza las presiones hidrostáticas, aumenta el movimiento y la renovación del líquido, y lo que les decía, aumenta la remoción del contenido del conducto. La otra cuestión en la que nos ayuda la aspiración es empezar a secar el conducto, es decir, en vez de usar 10 puntas de papel para secar ese conducto, vamos a usar unas 2 o 3 si hacemos una buena aspiración. Este movimiento y renovación de líquido, esta disminución de las presiones hidrostáticas, ¿a cuál de los dispositivos que leyeron y que vieron en el video les recuerda? Dovac. El Dovac. Nombre de la primera niña. Ah, Diana Sulesio. Diana Sulesio. Correcto. ¿Quién fue la primera? Sara. Sara también. Vamos a ver, yo llevo... Bueno, Diana Sulesio. Recuerden estos nombres: Diana Sulesio, Sara, Víctor y Juan Pablo de la sección A, junto con Evelyn Sandoval de la sección B. Han quedado exonerados de un examen que vamos a tener ahorita en unos 15 minutos, que lo vamos a hacer en la plataforma de Kahoot. ¿Ok? Esas 5 personas ya tienen el punto completo de la
del Kahoot, ¿ok? Así que vayan sacando su Kahoot y a las 7:15 va a aparecer el vínculo en la plataforma. Ahí lo van a encontrar en una, dice, ahorita les digo cómo se llama. En la plataforma, en la semana 5 van a encontrar la prueba de irrigación y dispositivos. Es para los otros, quité 5 porque solo me deja meter 50. Entonces, ustedes ya tienen el punto, por favor no lo vayan a hacer. Entonces, el resto de la clase sí lo tiene y ahí voy a sacar la asistencia de todos, ¿ok? Así que gracias por participar a los que estuvieron participando. Ya vieron que valía la pena. Hoy no habló Peña, que tenía que haber hablado, pero bueno. Los efectos tóxicos del hipoclorito de sodio a los tejidos vitales, es decir, si nosotros no medimos esa aguja, si utilizamos de salida como nos estaba recomendando, creo que era Juan Pablo, no sé quién me dijo de la salida, que era mejor usar la que tenía salida hacia la parte de abajo, podemos generar este tipo de lesiones. Esta persona tuvo una hemólisis de esos tejidos y si ustedes miran, tiene un espacio muerto aquí. Entonces, esto cuando el irrigante entra dentro de los pliegues de los pliegues faciales, esto genera una sensación de quemazón que el paciente se muere. O sea, el paciente empieza a decir que le está quemando, que está pasando, o sea, no entiende qué está pasando. Inmediatamente nosotros empezamos a meter anestésico dentro del conducto para tratar de diluir al máximo ese hipoclorito de sodio y va a haber un protocolo completo de medicaciones que van a ir desde antibióticos hasta esteroides para disminuir el proceso inflamatorio a la espera de que no haya daños a largo plazo. Entonces es bien importante esto, que utilicemos agujas de salida lateral, que las medidas se respeten, que tengamos nosotros nuestros topes en esa parte. Nosotros ya tuvimos un caso en donde una alumna en la universidad extruyó hipoclorito de sodio y fuimos a parar al juzgado, demandaron a la universidad no respondió y tanto la directora de clínicas, el docente que estaba a cargo en ese momento y obviamente la alumna y su familia tuvieron que responder a esa paciente. Pero sí quiero que sepan, por ejemplo, que la universidad en ningún momento metió las manos, sino que se lavó las manos y dijo, miren, aquí esto es responsabilidad del docente y de la alumna y que dé la cara a la directora de clínicas. Para que ustedes sepan que los cuidados, ustedes no vayan a creer que se sientan amparados con la universidad porque ya cuando las cosas se ponen feas, ellos se hacen para atrás. Y de ahí aparecen todos estos, hay un muchacho que está entrando a clínicas que probablemente ya le tocó andar firmando los consentimientos informados. En esos consentimientos informados incluso está la posibilidad de este accidente. Así que es bien importante que lo tengan porque legalmente va a ser la forma de ampararse. ¿Ok? ¿En qué sentido me estás hablando? Bueno, fíjate que ahí ya no tiene mayor relevancia. Aquí lo que pasó es que la persona, por ejemplo, estaba el conducto aquí, vamos, y hace de caso que llegaste con la aguja hasta este punto, y cuando inyectaste el hipoclorito aquí abajo. En ese momento se acabó el tratamiento, vamos, esa paciente no va a aguantar, y hay que empezar a ver de qué forma. Número 1, le quitas el dolor. Número 2, ¿cómo haces para diluir este irrigante para que el daño sea menor? Y la recomendación ahí es anestésico, como que estuviéramos poniendo una intrapulpal, es decir, ponemos anestesia aquí para tratar de diluir esto. Puedes empezar a poner el eyector para tratar de sacar lo máximo que se pueda. Y ahí, número 1, vas a estar muerto del miedo porque no sabes qué le pasó a ese paciente y qué extensión de daño va a tener.
Número 2, te vas a friquear porque no sabes ni qué hacer en ese momento. Número 3, la paciente va a estar que se está quemando por dentro, que necesita algo para el dolor, que le quiten eso. O sea, esto es un caso totalmente de emergencia, ¿verdad? Ahí tiene que entrar el instructor a tranquilizar a la persona. Y ahí va a empezar un protocolo, como te digo, de tratamiento de extrusión de irrigantes. Yo creo que hay una clase, creo que el doctor Jenner la va a dar, la clase de manejo de extrusión de irrigante. Y ahí lo menos importante ya es qué protocolo vas a usar para limpiar la pieza. Es decir, de ahí vamos a ver si ese paciente está dispuesto a regresar con vos o qué, o si generalmente ahí vienen de parte de la universidad y dicen, mire, lo vamos a referir mejor con un profesional para que siga el tratamiento, o la paciente que de repente ya ni quiere tocarse absolutamente nada. Así que ahí no se trata de protocolos de desinfección, sino que son protocolos de emergencia por las posibilidades de eso. El peor de los casos es este que está aquí. A ella se le hizo una extrusión de hipoclorito y tuvo un daño al nervio facial. Y tuvo una pérdida a nivel de la porción motora, y ustedes pueden ver cómo tuvo un daño total en esa parte. Y esta paciente, el accidente le pasó esta foto es tomada 3 años después, es decir, ya no volvió a tener movilidad en esa parte, ¿ya? Tuvo un daño a nivel del nervio y le impide ahora mover esa parte. O sea, es un problema bien serio si no se toman los cuidados necesarios, ¿verdad? Por eso hacemos como mucho énfasis en esta clase, ¿ok? Entonces, ¿qué medidas tenemos que tener para proteger a nuestros pacientes con la irrigación de hipoclorito de sodio? Número 1, lo que les decía, proteger la ropa del paciente. Para eso está la bata. Ahora utilizan las batas estas por las cuestiones del COVID, que también nos puede ayudar, y debería haber una protección a nivel del pecho. De ahí, proteger los ojos del paciente, tanto del paciente como del operador. Un adecuado sellado con dique de goma, que sea totalmente aislado de los químicos, porque tanto si está fluyendo el hipoclorito para dentro de la boca, también le va a quemar la garganta. Ese no es tan serio, pero si el paciente siente horrible que le pongan cloro en la garganta. Aquí está la Luer Lock, que nos hablaba, no me recuerdo su nombre ahorita, que nos hablaba el joven de esto. Eso es esto, una salida que no sale irrigante por aquí, sino que sale en esta dirección, ¿ok? Siempre de salida lateral. La irrigación siempre va a ser con un mínimo de 2 milímetros cortos de la longitud de trabajo. Nosotros decimos 2 o 3 milímetros. Es mejor sacrificar un poquito la desinfección que tener el problema como esta paciente. Esta es bien importante. Miren, tienen que evitar que la aguja se trabe dentro del conducto. Es decir, si ustedes sienten que traba y empujan, lo más seguro es que van a extruir hipoclorito, ¿ok? Entonces, la aguja siempre tiene que estar suelta dentro del conducto, algo como lo que hablaba el doctor Rosas de la activación con ultrasonido. La activación del ultrasonido tiene que estar siempre suelta la punta del ultrasonido. Ni las agujas ni el ultrasonido se traban contra las paredes del conducto, ¿ya? Y obviamente, como les estamos pidiendo una aguja diámetro 30, diámetro 30, va a ser un poquito difícil el flujo. Traten de no hacer presión excesiva, ¿ok? Quiero que sepan, que tengan bien claro que a veces vamos a hablar de diámetros. Cuando hablamos de diámetro, estamos hablando de este punto a este punto. Si hablamos de radio, estamos hablando del centro para acá, por si en algún momento a veces hay información que viene, esto va a ser radio, y digamos, que cruza de lado a lado, se llama diámetro, ¿verdad? Entonces, si nosotros, en algún momento, en alguna literatura nos dice, bueno, ahí hay un radio de 15,
de 0.15 de milímetro, ya sabemos que el diámetro va a ser ¿cuánto? 30. 0.30, 0.30, correcto. Entonces, por si en algún lugar ustedes encuentran que diga que tiene un radio o un diámetro, para que sepan cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, aquí en una aguja nos podrían decir que esto tiene un radio de 0.15, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que esto va a tener un diámetro de 0.30 y que va a ser apropiada para un conducto que ha sido preparado a 0.30. ¿Por qué? Porque nos vamos a quedar 1 o 2 milímetros más corto. Entonces, el 0.30 del conducto probablemente va a estar aquí abajo, ¿verdad? Y aquí arriba, si esto está 2 milímetros corto y utilizamos un taper 2, ¿quién me dice a qué medida va a llegar cómo va a ser el diámetro de ese conducto donde llegue la aguja? Preparamos a 0.30, ¿ya? Y nosotros sabemos que esta aguja tiene un 0.30, pero esta se está quedando 2 milímetros corto. ¿Cuál va a ser el diámetro de ese conducto hasta donde llegue la lima? 0.32. Utilizamos 0.02 de taper. ¿Y nos quedamos 2 milímetros corto? 0.28. No. 0.34. ¿Quién es? Estuardo Duarte, sección A. Estuardo Duarte. Lástima, Estuardo. Casi te quitas el examen, fíjate. Abono para la siguiente. Bueno, Estuardo. Gracias, doctor. Bueno, sí, es 0.34. Ahí están bien pilas con esas cosas porque necesito que eso esté como bien en la cabeza. Es decir, si estuviera 1 milímetro corto, sí será el 0.32 como me dijeron, pero como son 2 milímetros cortos, son más 0.02, más 0.02 y así multiplicado por la cantidad de milímetros que yo les digo que va para arriba, ¿verdad? Bueno, 7:15, empezamos la prueba de Kahoot. Tienen 10 minutos. Los miro a las 7:25, por favor. Si Alfredo Duarte Estuardo Duarte saca una mala, yo le voy a dar un punto. Gracias. Muy amable, doctor, gracias. Arranquemos. Ahí está el link en donde dice la prueba, por favor. Doctor, disculpe. ¿Cómo? Doctor, disculpe, fíjese que ya entré al Kahoot, pero solo no me deja responder. A mí tampoco.
Bueno, déjeme ver, ahorita lo reviso. O play as a guest. ¿Alguien más tiene problemas? Ya salen las respuestas. ¿Cómo? Que ya se ven las respuestas. Ya puestas. Sí, doctor, está como que alguien no respondió, pero a ver. Pero fíjate que creo que tenés que ingresar como guest o tenés que ingresar con tu usuario para responderles. Bueno, no se preocupen, sigamos entonces con la clase. Entonces, así que quede, doctor. Perdón. Sí, bueno, está Bueno, bien. A ver, vamos a variar. Vamos a seguir con la clase entonces, jóvenes. Lo voy a modificar en la plataforma para la siguiente semana, ¿no? Ahí saben, ya saben que van a haber preguntas de esto y probablemente algunas preguntas a ver. Bueno, no se preocupen. Bueno, vamos a seguir con la parte esta. Ya estamos todos aquí, ¿verdad? Vamos a seguir, pues. Solo voy a... Solo voy a anotar a los que ya no respondieron. Bueno, entonces, siguiendo con la parte esta, de ahí vamos a meter de una vez aquí lo de la irrigación con ultrasonido. La irrigación con ultrasonido nos va a generar movimientos continuos dentro del conducto. Y esta va a mejorar la parte de la limpieza del conducto. Y hay dos cuestiones que pasan ahí internamente. Va a haber cavitación, ¿ya? Y vamos a ver si lo tengo por aquí. A ver. Sí. Va a haber lo que serían movimientos de activación del ultrasonido mediante el movimiento puramente en sí del irrigante, que va a ser esto que miran ustedes aquí, y van a ver como microexplosiones, ¿ya? ¿Ya? Del irrigante, y eso genera como estallidos dentro de un espacio muy pequeño, y eso hace que se active el irrigante. La energía generada por el ultrasonido se genera únicamente en la punta, ¿ya? Entonces, de ese punto vamos a tener un par de milímetros hacia la parte de abajo donde va a funcionar el hipoclorito, la activación de eso va a generar un poquito hacia la parte inferior y eso se va a mover hacia la parte de arriba, ¿ya? Pero la activación del irrigante se da en este punto y de eso vamos a tener unos 2 o 3 milímetros donde actúa la energía que se está generando con el ultrasonido. Este ultrasonido lo van a encontrar también en la parte de la literatura como unidades piezoeléctricas, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado porque antes había otro tipo que a uno se lo vendían y le decían, mire, este es un ultrasonido. Ese funcionaba en base a laminillas que iban vibrando unas contra otras. Generalmente las laminillas eran como bandejitas de cobre y eso generaba una irrigación o una vibración sónica. Y ahora las unidades piezoeléctricas me generan una vibración ultrasónica. ¿Alguien me puede decir cuál era un dispositivo que generaba activación sónica del irrigante?
No ultrasónica, sino que sónica. Endoactivator. Exacto. ¿Quién es? Diana Sulecio. Exacto, muy bien, Diana. Es correcto. Ahí, básicamente, esa vibración sónica está haciendo que el irrigante se agite. Pero en los estudios se ha demostrado que esa agitación no necesariamente está mejorando la parte de la limpieza. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vamos a utilizar el ultrasonido para que se generen las, es que se me fue el nombre, hay uno que se llama cavitación, ¿ya? Y el otro se me fue el nombre, pero déjenme que lo busque por aquí, lo debo de tener. Cavitation. Microcorriente acústica. ¿Cómo es microcorriente acústica, verdad? Microcorriente, sí. Entonces, hagan de caso que eso es como que está estallando toda esa energía contra la parte de las paredes. Entonces, eso sí me puede generar una limpieza del smear layer. Por eso, en la presentación se hablaba de que el hipoclorito de sodio, ya saben ustedes que no va a tener acción sobre el smear layer, ¿verdad? O sea, la parte inorgánica o destruir ese smear layer no lo va a lograr el hipoclorito de sodio, pero cuando se combinaba con el ultrasonido, podía hacer que eso se desprendiera, entonces hace como algo muy parecido a la limpieza que me daría el hipoclorito de sodio con un quelante, ¿ya? Entonces, la técnica de irrigación ultrasónica, que la van a encontrar en inglés como PUI, eso quiere decir Passive Ultrasonic Irrigation, es como la forma más efectiva de limpiar la parte de los conductos. ¿Qué van a encontrar en la literatura? Van a ver van a ver personas que van a decir, mire, hágala cuando vaya entrando, métase unos 14 milímetros, ¿ya? Ya sabemos que la corona clínica generalmente va a tener unos 10 y cuando se meta 14, se metió como 4 milímetros para la parte cervical y después cuando ya haya terminado de limpiar, haga haga otra activación con ultrasonido. ¿Cómo lo puede hacer? La primera parte lo puede hacer con el agua que tira el ultrasonido, porque esas puntas pueden tener salidas de agua, y la última parte hágala activando el hipoclorito. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a poner hipoclorito en la cámara del conducto y la van a activar con el ultrasonido. En el protocolo que les di, dice ahí que hagamos una activación de 30 segundos. Entonces, la recomendación es, pongan hipoclorito de sodio en la cámara pulpar y lo ponen a vibrar durante 30 segundos a 1 minuto. Esos son los tiempos. Entonces, ya tenemos varios datos ahí que nos van sirviendo. La activación con ultrasonido, el protocolo, si lo revisamos, debería de estar, vamos a ver. El protocolo, aquí. Dice que podemos utilizar agitación sónica o ultrasónica. En este caso, la recomendada por el área de endodoncia va a ser activación ultrasónica durante 30 segundos. Puede extenderse, podría ser para ustedes que les preocupan las preguntas, 30 segundos a 1 minuto. Recuérdense que había una recomendación que decía 3 de 20 segundos. ¿Qué logramos, qué mejoramos aquí en la de 3 de 20 segundos? ¿A quién se le ocurre? La temperatura. En ambas, si la pongo 1 minuto, si la pongo 3 veces de 20 segundos, la temperatura la voy a lograr subir. ¿Quién se le ocurre? El protocolo dice que hagas activación de 30 segundos, ¿ya?
ese 30 se puede extender a 1 minuto, ¿ya? Y hay gente que recomienda, mire, haga 3 sets, no sé cómo sería, 3 sets de 20 segundos para hacer 1 minuto. Pero ¿qué gano haciendo 3? Doctor, No perdón, será, ¿es no sé si estoy. potencializar la solución? ¿Perdón? Potencializar en sí la concentración. ¿Aumentar la tensión superficial del líquido? No. No. Doctor, tal Sí. vez es más eficaz eliminando cualquier tipo de bacterias o algo así. Con más eficacia, tomando el Pues, tiempo. ¿qué va a ser más eficaz? Teniendo mayor reflujo. No. Piensen. O sea, lo que les estoy preguntando es, ¿qué diferencia hay en que yo ponga el irrigante aquí? Aquí va a estar el conducto. Lo puse aquí y lo activé durante 1 minuto. ¿Qué diferencia hay si lo hago 20 más 20 más 20? Doctor, Se va a adaptar mejor al la conducto. remoción de la película. No, porque al final el tiempo es el mismo. ¿Verdad? El tiempo es el mismo. Sí. No. Si se recuerdan que en el video anterior decía que él recomendaba que, bueno, que estaba el minuto. Pero decía, pero yo recomiendo que lo hagan 3 veces de 20 segundos. Yo no entiendo por qué él me dice, mire, haga 3 de 20. ¿Por qué? A ver, Diana Zulesio o Sara Sosa o No era Chacho para- Peña. para reducir la probabilidad de una extrusión. No. Doctor, una pregunta, o sea, creo que es un ¿Cuál es? pensamiento. ¿Perdón? Es un pensamiento para evitar las altas temperaturas dentro de la cavidad radicular. Pero si ya sabemos que las altas temperaturas nos sirven, en este caso específico, subir la temperatura nos va a mejorar la capacidad antibacterial y nos va a mejorar la capacidad de disolución de tejidos. Entonces, ¿por qué no la voy a querer? O sea, ¿por qué voy a decir que es indeseable si yo sé que me va a favorecer? ¿Cuál es lo más importante del hipoclorito de sodio? Doctor, reducir el dolor postoperatorio. No. Que Que elimina Todo tejido el orgánico. tejido orgánico. No. Doctor, ¿no es para poner el hipoclorito limpio en cada como set? ¿Quién es? Fernando Franco, de la sección A. Fernando Franco. Bueno, Fernando Franco casi se quita el examen. ¿Qué gano? Gracias, Fernando. Bueno, ¿qué voy a ganar yo? Que cada vez que yo haga un set, vamos a ponerle como por set, porque no me recuerdo cuál sería la palabra correcta. Cada vez que yo haga 20 segundos de activación, yo voy a llevar nuevo hipoclorito. ¿Cuál es la clave del hipoclorito de sodio? ¿Cuál es la clave del funcionamiento del hipoclorito de sodio? Es el volumen. Entonces, si yo mejoro el volumen, yo voy a tener mejor capacidad antibacterial y voy a tener mejor capacidad de disolución de tejidos. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que el elemento cloro va a reaccionar muy fácil con cualquier elemento que haya dentro del conducto. Entonces, si ustedes no están llevando más volumen, esto, aunque pasen 3 minutos aquí, va a haber un momento en que eso ya no está inactivo, en que ustedes están calentando agua porque el bendito cloro ya se mezcló con todo el mundo ahí adentro, entonces ya no hay más cloro que mezclar. Y eso ya está inactivo, es básicamente sales, agua y cualquier cosa que ustedes hayan generado ahí que van a estar calentando ahí internamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer 3 sets de 20? Que ustedes van a llevar más volumen. ¿Ya? Yo creo que no estaba tan difícil y si han entendido un poquito de qué se trata todo esto,
pues obviamente deberían de tenerlo así como en la mente, ¿verdad? Bueno, por lo menos ya se los puse, ya los puse a pensar un poquito en esa parte. Bueno, entonces, ya dijimos 30 segundos, que es lo que dice el protocolo. Si ponemos 1 minuto como opción, es correcto. ¿Qué mejoramos en 3 sets de 30? Que llevamos más volumen. Entonces vamos a tener, por ende, mejor efecto antibacterial y probablemente mejoremos la parte de disolución de tejidos, aunado a que vamos a tener más hipoclorito limpio, más reactivo, y que al mismo tiempo ya sabemos que le estamos elevando la temperatura, ¿ok? Entonces aquí hay que ir amarrando todos los conceptos. Este es el Endovac, macrocánula acá, microcánula. Esta está poniendo en la parte de arriba, va a estar poniendo en la parte de arriba el hipoclorito de sodio aquí, ¿verdad? Y esta microcánula va a estar puesta hasta aquí al fondo, que será 1 o 2 milímetros corto. Entonces, ¿qué hace ahí? La macrocánula está depositando el hipoclorito en la parte de arriba y la microcánula la está jalando para acá. Esto se llama vapor, así lo van a encontrar en la literatura. Vapor lock, una burbuja de aire en la porción apical, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece este vapor lock? Que el hipoclorito ya no está llegando a la zona más importante. Ustedes todo lo que hagan, lo tienen que pensar, o sea, sí, entramos aquí, hicimos acceso, lo que quieran, pero nosotros lo que queremos es limpiar todo este punto, ¿eh? Esto es la zona más importante. Si a nosotros se nos genera un vapor lock ahí en la parte de abajo, entonces estamos teniendo problemas, ¿ya? Aquí se ha dicho que la punta de papel nos podría ayudar, es decir, el que no tenga los 600, 700 dólares para comprarse su Endovac, puede usar una punta de papel, puede empujar con la punta de gutapercha y primero Dios logramos eliminar esta parte. Pero esa es una de las ventajas que tiene el Endovac, que vamos a poner la microcánula aquí. Y entonces todo este irrigante que está aquí nos lo va a jalar para acá y de ahí lo va a sacar con la microcánula para esta dirección. Entonces esa es una de las ventajas del Endovac, ¿ok? Que podamos eliminar esa burbuja de aire. La otra cosa, ya vimos crioterapia, hay poca literatura al respecto, pero el doctor Rosas lo mencionó. Y tal vez de lo más importante es que si nosotros respetamos las medidas, vamos a tener una irrigación muy segura. Ya sabemos que está fluyendo en esta dirección, ¿verdad? Fluye de acá para acá y ahí lo estamos sacando y estamos teniendo recambio de la parte de irrigante. Entonces, las ventajas del Endovac puede ser crioterapia, puede ser una irrigación muy segura, puede ser eliminación de la burbuja de aire. El gran problema que yo le veo para Guatemala es que cuesta 600 dólares. Yo sé que ustedes tienen algunos papás que dirán, ay, mi hijo se lo merece, se lo voy a comprar. Y de ahí la otra cosa, el gran problema que tiene es que tiene, es el tiempo. Es decir, colocar todo el equipo, aunque lo han mejorado, ha perdido un poquito de popularidad porque se hacía como un poquito lento la parte esa. ¿Cuántos minutos de movimiento de irrigante se recomendaba? Aproximadamente 4 minutos. ¿Ya? Entonces eso. De ahí pasemos al siguiente irrigante. Clorexidina. ¿Duda? Doctor, ese era el sistema de irrigación a presión negativa, ¿verdad? Presión negativa, sí. Puede ser que alguien saque una versión que no se llame Endovac, pero lo van siempre a vender como un sistema de irrigación con presión negativa. Correcto, gracias. Doctor. Sí. Yo tengo una duda. En ese caso de esos sistemas de presión negativa, yo por lo mismo que estaba revisando costos y precios, yo pregunté y el Endovac ya no lo venden aquí en Guatemala. No sé si estoy en lo correcto o si sí hay lugares donde todavía se puede conseguir acá. Es que lo vende Cybron Endo, probablemente solo sea bajo pedido. Perdió mucha popularidad, pero hubo un momento que estuvo de mucho auge.
De todas maneras, ahorita, no sé si quienes hayan oído hacia lo último de la presentación, hay un equipo que se llama, déjeme que me recuerde. Gentle Wave. Gentle Wave, muchas gracias. Gentle Wave. Bueno, vamos a ver si tengo un diente por aquí. Ah, bueno, en este. El Gentle Wave, haga de caso que le piden a usted. Mire, con una silicona me va a tomar. ¿Saben ustedes qué es una silicona o no lo han visto todavía? Para tomar impresiones en prótesis. Hagan de caso que es una plasticina. Si de quienes no conozcan la silicona, entonces le van a decir, mire, hágame una tapita como de ese material que parece plasticina, y en ese me va a dejar metido esta manguerita. Entonces empieza un movimiento interno. Ya no se están instrumentando los conductos, sino que esto en base a una presión negativa, pero generada por una máquina del tamaño de, no sé, de medio refrigerador, tal vez no tan grande, pero un tercio del refrigerador, genera presiones y limpia todo esto, ¿ya? Ahí el doctor Rosas explicaba cómo había limpiado Itzo, cómo le había limpiado todo, y generalmente esas piezas no han sido tocadas por una lima. Entonces, ¿qué sacamos del Endovac? Que sí se podía limpiar sin necesidad instrumental, entonces solo se esteriliza toda la parte interna. Entonces, el concepto del Endovac sigue siendo aplicado. Entonces, por ejemplo, si me dicen, mire, el Endovac ya no está viniendo a Guate, no sé por qué está hablando de eso. Probablemente ese concepto o ese nombre Endovac ya no va a estar, pero los conceptos siguen vigentes. Esa que genera mucha presión, el Gentle Wave, que también hay otro nombre que no me recuerdo ahorita, hay otra marca comercial. El único problema que tiene es que genera demasiadas presiones a este nivel, ¿ya? Y que podía haber como succiones, y dicen que funciona como una maravilla, pero tiene esos problemas. El otro problema del Gentle Wave es que acá arriba a los $100,000. Entonces, es el futuro de la endodoncia. Yo creo que si su papá tenía presupuesto para el Endovac, para este sí no va a tener presupuesto. Entonces funciona muy bien. De momento está como muy detenido, solo donde lo han prestado. ¿Alguien tiene su micrófono encendido, muchachos? Solo está funcionando donde lo han dado a universidades o algo así, pero no tengan esperanzas que la Mariana vaya a recibir un equipo de estos. Pero funciona muy bien. Para ahí va la tecnología. Y probablemente todo lo que estamos hablando del Gentle Wave venga del concepto del Endovac. Así que yo esperaría, les explico cómo funciona más o menos la mercadotecnia de todo esto. Probamos un equipo, decimos, funciona, pero no funciona al 100%. Se queda parado durante 10 años. En 10 años viene alguien con una ligera modificación de la tecnología, y a ustedes que no fueron expuestos a ese producto, se lo vuelven a vender como que es una maravilla, ¿ya? Entonces, probablemente ustedes en unos 5 o 6 años vean un producto muy parecido al Endovac, y ustedes dicen, esto se parece a algo que vi hace 5 años cuando estaba en la facultad todavía. El doctor creo que nos durmió un día hablando de esas cosas. Entonces, así es como funciona la mercadotecnia de todos estos grupos comerciales. Voy a seguir porque si no, me vuelvo a quedar mucha y les toca solo lectura. Entonces, clorexidina es la siguiente alternativa. ¿Alguien me puede decir cuál es una alternativa de irrigante cuando el paciente es sensible al hipoclorito de sodio? La clorexidina es sensible al hipoclorito de sodio, es decir, le puede causar hasta un efecto anafiláctico, que es poco reportado porque los componentes del hipoclorito de sodio son componentes del cuerpo, pero puede existir. ¿Alguien me puede decir? ¿El hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio podría ser una buena alternativa. ¿Cuál otra me dijeron? Yoduro de potasio iodado, ¿no? ¿Quién es? Evelyn Sandoval. Evelyn, ¿usted diría que la clorexidina es una buena alternativa para los pacientes hipersensibles al hipoclorito de sodio?
No, porque contiene, ay, no me recuerdo, creo que contiene cloruro. Tiene cloro. Ajá, claro. Tiene cloro en su componente. Entonces, si el paciente es, o sea, el hipoclorito de sodio es cloro, hay mucho cloro en diferentes, mezclado con algo más. Si miran la fórmula química de la clorhexidina, van a ver que tiene cloro 2. Entonces, si el paciente era realmente hipersensible al hipoclorito de sodio, entonces esta no puede ser una alternativa porque también tiene cloro en su estructura, ¿ya? Entonces podría causar la misma reacción. Afortunadamente son los menos, es decir, nunca he visto a nadie, nunca he oído ningún colega, nadie que diga, mire, ese paciente era hipersensible al hipoclorito. ¿Qué les pasa? Dermatitis, sí, algún daño, pero no me le va a dar shock anafiláctico porque le pusimos cloro. Pero si vamos a la teoría, que es lo que nos interesa, es que ustedes sean científicos y digan, bueno, pero si vamos a la teoría, esto tiene cloro y si el paciente tenía chance de un shock anafiláctico por reacciones al cloro, entonces la clorhexidina está anulada. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Irrigaciones con solución salina. ¿Quién me dice cuál es la fórmula de la solución? ¿Cuál es la fórmula química de la solución salina? Les doy un minutito a ver si alguien sabe. ¿O qué es la solución salina? Es NaCl. NaCl. Si miran otra vez, vuelve a aparecer el Cl en la solución salina. ¿Cuál es la diferencia entre una clorhexidina y un hipoclorito y la solución salina? Que la solución salina es agua con sal, que es cloruro de sodio, NaCl, como nos dijo su compañera, solo que esa está súper diluida. Entonces, las posibilidades de causar una reacción con la solución salina son remotas, remotísimas, incluso siendo alérgico o teniendo reacciones al cloro. Entonces, esas son cosas cuando uno dice, miren, pues finalmente me sirvió de algo las clases de licenciado de química 3 años después. NaCl, clorhexidina, hipoclorito de sodio, todos tienen cloro en su ¿cómo se llama? De todas las alternativas, probablemente puedan utilizar la solución salina y poner el hidróxido de calcio, que es CaOH, eso como una medicación intraconducto, o si queremos usar una que sí realmente está como irrigante, era el yodo, ¿verdad? La solución a base de yodo. Ahí leanla ustedes, miren a ver cómo está esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Vamos a ver, creo que aquí lo tengo mejor. Bueno, ¿cómo funciona la clorhexidina? Esto tiene unas cargas eléctricas. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver, es un catiónico bisguanida, dice aquí. Eso tiene que ver con cargas eléctricas. Entonces, esas cargas eléctricas positivas se interactúan con las cargas negativas. Ya vieron que al final todo es química, ¿verdad? Todo es química, cómo funcionan estos. Entonces, hay una unión a las cargas negativas de la membrana y eso puede generar dos cuestiones. Puede generar un daño de la pared celular haciéndola permeable y eso quiere decir que van a salir ciertos elementos que solo van a hacer que la bacteria ya no funcione adecuadamente. ¿Quién me dice qué pasa cuando salen esos elementos? ¿Alguien sabe? Perdón, doctor, ¿solo será que puede volver a repetir la pregunta? Miren, pues, la clorhexidina va a tener dos cargas positivas. Y esas dos cargas positivas interactúan con cargas negativas en la membrana. Ya cuando se da esa interacción, esto se vuelve permeable. Por eso es que está punteado aquí. Entonces aquí sale potasio y sale fósforo, si no estoy mal. ¿Ya? La bacteria no muere.
pero sin estos elementos la bacteria ya no puede funcionar. ¿Qué le pasa a esa bacteria? ¿O qué efecto es el que logramos ahí? Que no se reproduzcan. Que no se reproduzca. Eso quiere decir un efecto, ¿quién sabe el nombre? Bacteriostático. Bacteriostático, correcto. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan, bueno, estamos haciendo esto porque queremos lograr esto. Entonces va a tener un efecto bacteriostático. ¿Quiénes logran efecto bacteriostático? 0.12, 0.20. ¿Qué es esto? Esto es Odent gingival. Esto es Cariax gingival. O sea, se pueden utilizar y puede ser que logremos un efecto bacteriostático. La bacteria no va a morir, pero ya no se va a reproducir, va a envejecer y ahí se va a morir, pero se va a morir por vieja, no porque le aplicamos la parte esa. Cuando nosotros aplicamos clorexidina al 2%, ¿quién me dice qué efecto tenemos? Sustantividad. Sí, va a haber sustantividad, pero también al punto 12 y al punto 20 también hay sustantividad. ¿Qué le pasa a la bacteria cuando aplicamos al 2%? ¿Es bactericida? Es bactericida. Ahí sí va a haber muerte celular por el efecto de la concentración de la clorexidina. Entonces ahí es donde se da la diferencia entre bactericida, bacteriostática, y la clorexidina va a aparecer como ambas, ¿ya? Va a ser bactericida y bacteriostática. Y su compañera mencionó por ahí la actividad de sustantividad. Se las explico brevemente para que entiendan de qué se trata. Tengo la pared del conducto. Lavo con clorexidina. Si la lavo con punto 12, voy a agregar puntos de clorexidina a esta parte. Va a generar generalmente una capa, ¿ya? Si le agrego al 2%, voy a generar una capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, sobre capa. Entonces, eso se va a estar liberando como más prolongadamente. Dicen que la punto 12 genera una monocapa de clorexidina que se va a seguir liberando y 2% va a ser una multicapa. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hace es una adherencia a las paredes de la dentina y esa se va a seguir liberando prolongadamente. Ahí van a ver ustedes en la literatura que hay discrepancias. Algunos dicen, sí, es buenísima, funciona súper y se está liberando. Todos esos estudios se hacen a nivel de laboratorio, entonces cuando los llevan a la práctica a veces no funcionan tan bien. De todas maneras, uno se tiene que agarrar de lo que uno diga, bueno, prefiero mejor generar una multicapa, aunque solo se dé en el laboratorio, a ver si algo funciona internamente. En vez de utilizar el Cariax al punto 12, me prefiero utilizar al 2% y que se esté liberando, a ver cómo funciona esa parte. Prefiero utilizarla mezclado con un hidróxido de calcio para ver si mejoro la capacidad, agarro la capacidad antibacterial del hidróxido de calcio, agarro la capacidad antibacteriana o bacteriostática de la clorexidina y los mezclo. O sea, uno se va a agarrar de lo que haya. Si hay, mediante el método científico, prueba de que puede funcionar, yo creo que lo mejor es hacerlo, ¿verdad? Entonces, la clorexidina es un antimicrobiano de amplio espectro y puede actuar contra levaduras, que en inglés lo van a encontrar como yeast, ¿verdad? Esas son levaduras las que van a encontrar. Es dependiente de la concentración, ya les dije, si es punto 12 o punto 20 es bacteriostático, si es al 2% es bactericida, ¿ya? Es efectivo contra cepas resistentes, entiéndase Enterococcus fecalis. En el laboratorio ha funcionado contra el Enterococcus fecalis. En vivo, hay dudas de que realmente esté funcionando. Pero si yo voy a armar un protocolo, como les digo, es mejor que ustedes armen un protocolo en base a lo que por lo menos ha funcionado en el laboratorio. Si estoy repitiendo por tercera vez un tratamiento de canales y vuelve a aparecer la infección, es mejor que en ese protocolo metamos un rinse final con clorexidina al 2%. Es preferible hacerlo que digan, no, es que parece que no funciona, entonces mejor no lo voy a hacer porque dicen que en vivo no funciona. No, háganlo porque de repente sí funciona y ahí se olvidó el paciente, ya no hay una cuarta, una quinta o decide, bueno, se me controló, ya no me voy a extraer esa pieza porque ya había decidido extraérmela. Puede ser efectivo contra cepas resistentes.
Tiene actividad residual, que es lo que decíamos, después de una exposición prolongada, y eso sí es importante, tienen que dejar la clorexidina, que el rinse final, por lo menos 1 a 4 minutos de exposición ahí. Hay quienes dicen, mire, después de 10 minutos, si lo hacen menos de 10 minutos no les va a funcionar. Como les digo, intenten, a ver cómo les va y de repente logran, ¿verdad? Y eso es básicamente, pues, generalmente lo que queremos es generar una capa múltiple y eso se logra al 2%. Por eso la recomendable en endodoncia es 2%. Aquí está otra vez, normalmente usado en concentración de 0.12 y 2%. Diferencia, bacteriostático y monocapa, bactericida y multicapa. O sea que mejoramos sustantividad, mejoramos capacidad antibacterial, ya sabemos que se va a morir, y mejoramos la liberación prolongada. Ya esto ya lo vimos. Poca toxicidad celular y reacciones alérgicas igual son raras. Ya les dije, incluso todos los componentes de esos tanto el hipoclorito como la clorexidina, son componentes propios del cuerpo. Puede funcionar con Pterococcus fecalis. Y voy a saltarme un poquito de una vez. Bueno, limitaciones: no disuelve tejido orgánico, no actúa sobre el Smith layer, poca disrupción del biofilm, depende del pH, quiere decir que si el pH está muy elevado, probablemente los efectos, o sea, si hay sangre o algo por el estilo, o presencia de materia orgánica, generalmente no va a funcionar muy bien. Así que ahí ya, con esto, su actividad depende del pH y se reduce considerablemente en presencia de materia orgánica. Ya nos obligaron a usar, ¿qué cosa? Un quelante. Materia orgánica. Hipoclorito. Hipoclorito. El que dijo, tiene que tener mucho cuidado el que dijo un quelante, porque el quelante solo me va a actuar sobre la materia inorgánica. Y lo vamos a ver de una vez. Esto es una pared dentinal, como la vas a encontrar cuando vayas empezando tu infección. Y esto debería ser el ideal de cómo uno la debería dejar. ¿Qué se necesita ahí? Un protocolo, ¿ya? Un protocolo en donde nosotros hagamos combinaciones. Nosotros podemos combinar la clorexidina y el hipoclorito de sodio únicamente utilizando la clorexidina como un rinse final. Nunca lo vayan a mezclar uno con el otro, ¿ya? Sino que tienen que hacer toda la primera parte del proceso. Por eso les decía, tienen que hacer toda la primera parte del proceso con hipoclorito de sodio, lavan con solución salina y después como un rinse final. O sea, les estoy hablando del protocolo, ¿ah? Como rinse final, la clorexidina. Nunca los vayan a mezclar, porque si los mezclan, es decir, uno con otro, nos va a pasar esto, ¿ya? Se va a generar un precipitado, es un precipitado marrón, y dicen, aunque ahora ya se contradice en la literatura, que se genera una paracloroanilina. Ya esa paracloroanilina, ustedes van a leer qué reacciones puede tener, porque de repente se me dan ganas de preguntárselo en el examen, qué reacciones puede pasar, qué reacciones puede tener y qué daño podría generar. En el corto plazo, en mi cámara pulpar, cuando yo pongo clorexidina e hipoclorito, me genera este marrón, que es un precipitado que podría tapar mis tubulillos dentarios. Entonces, aunque no se generara la paracloroanilina, me va a generar un precipitado que puede tapar mis tubulillos. Y es lo que yo estoy intentando en todo momento, ¿verdad? Si yo mezclo clorexidina con EDTA, me genera esta sustancia blanca. Esto es sales y es disociación de ambos productos, ¿ya? Dicen que lo principal que se disocia aquí o lo que se vuelve sal es la clorexidina y no el EDTA. Así que son sales las que se generan ahí. Entonces, precipitado blanco va a ser clorexidina y EDTA. Precipitado marrón va a ser clorexidina y hipoclorito de sodio, ¿ya? Entonces son combinaciones. Ajá.
Fíjese que en el libro decía que cuando se aumentaba, así como dijo usted, el hipoclorito de sodio, Ajá, la del del PSA, ¿es eso a lo que se refiere la paracloroanilina? PSA. Ajá. Así muy probablemente lo habían puesto como una, decía que cuando aumentaban la concentración había mayor generación. Eso es lo que decía. Que aumentaba Sí, probable. Cuando aumentes la concentración, el precipitado es como más, es como mayor. Entonces, si el precipitado es mayor, es probable que los niveles de paracloroanilina aparezcan ahí. Si revisan la literatura más reciente, dicen que no se genera paracloroanilina, pero otra vez nos dicen una cosa, nos dicen otra. Entonces, lo que sí tenemos claro es que si la mezclamos, nos pasa esto. ¿Qué tiene esto? La verdad que nosotros en Guatemala no generamos conocimiento, así que no sabemos exactamente qué tiene esto. Unos dicen es paracloroanilina, que ya ustedes lean qué efectos tiene, y otros dicen no, es solo un precipitado, tal y como sucede en este caso que mezclan clorhexidina y EDTA y nos generan unas sales por la disociación del EDTA. Entonces, a mayor concentración sabemos que hay mayor precipitado. Eso sí está clarísimo. Entonces, lo que sabemos no lo tenemos que combinar. ¿Qué tenemos que hacer? Lavamos con solución salina, secamos con punta de papel y después hacemos el rinse final. Dejamos prolongado el rinse final con clorhexidina y así nos puede funcionar. Si alguien se quiere evitar esos problemas, olvídese de la clorhexidina y haga su higiene con hipoclorito. Aquí está la pregunta que les decía, no se las voy a mostrar. Doctor, bueno, una pregunta. Dígame. Solo para estar seguro, perdón, es que dijo que no utilizáramos la clorhexidina junto con el hipoclorito de sodio, pero... Mezclado solo con otro no. Ajá, pero sí la podemos utilizar, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, después lavamos con solución salina y después la clorhexidina como enjuague final, ¿verdad? Correcto. Gracias. Mucha para variar, se me acabó el tiempo a mí, lamentablemente me deberían de dar como 2 años para dar clases, pero quiero que sepan lo del smear layer, ¿verdad? Lo del smear layer, la Asociación de Endodoncistas Americana de Endodoncistas lo define como una capa de debris que va a tener restos de dentina y tejido vital y material necrótico, retenida en la dentina o otra superficie después de la instrumentación, consistentes en partículas, como les decía, de dentina, remanente de tejido pulpar vital y necrótico, componentes bacteriales y restos de irrigante. El smear layer va a ser esto que ustedes ven aquí, ¿eh? Entonces se va a ver así. Esto se generó por el limado. ¿Cómo lo eliminamos? Con sustancias quelantes. Ya, ustedes lean cómo funciona la parte esa. Van a ver sustancias fuertes como el EDTA y este que es un error aquí. Este es un ácido cítrico débil, tanto el HEBP, que es etidronato, y ácido cítrico. Por ahí van a empezar a leer ustedes. Primero Dios, tenemos algún endodoncista. Nanopartículas de chitosan. Esto está en las paredes, en la caparazón de los cangrejos y está sirviendo, bueno, no me voy a meter ahí. Lo van a leer más adelante, ahorita no es importante para la clase. Entonces, tienen 3 opciones. EDTA, ácido cítrico y etidronato. Este es la única mezcla favorable con hipoclorito de sodio. O sea, si ustedes van a mezclar con algo el hipoclorito de sodio puse mi hipoclorito de sodio y le metí una pastilla de etidronato y con eso hice mi mezcla. Eso lo vimos en el video de la semana pasada. Es la única combinación favorable que ustedes van a tener. O sea, si les preguntamos, mire, ¿cuál sería una combinación favorable que ayude a potencializar el hipoclorito de sodio y me trate el smear layer? Es hipoclorito más etidronato, ¿ok? De lo contrario, este también tiene que quedar separado del hipoclorito de sodio, porque el EDTA va a inhibir la capacidad antibacterial del hipoclorito de sodio.
Si alguien dice, ¿sabe qué? Meta el EDTA y víbrelo con el ultrasonido para que tenga mejor penetración. Calentarlo hace que pierda su capacidad de unirse al calcio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir si pierde su capacidad de unirse al calcio? Que ya no va a funcionar como quelante, porque él lo que va a hacer es unirse a las partículas de calcio y descalcifica la pared, y entonces ahí es donde se da la quelación, donde empiezan los metales a unirse o a separarse de la pared, ¿ya? Y lo que les decía hace un momentito, la clorhexidina y el EDTA forman una sal sin función. Esa sal viene de la degradación de la clorhexidina, para que vayan sabiendo qué está pasando en cada uno. Entonces, ¿qué dice el protocolo? Dice que nosotros no mezclemos nunca esos irrigantes. Alguien dirá, mire, puede poner hipoclorito, porque lo van a encontrar en videos también, entonces ahí es donde uno ya se empieza a confundir. Dice, ponga hipoclorito, ahí ponga EDTA, después vuelvo a poner hipoclorito, después vuelvo a poner EDTA. ¿Cuál es el problema de eso? El hipoclorito se me puede inactivar. Esa es la primera y la más importante de las reacciones esas de hacer lavados alternados hipoclorito de EDTA. Y la otra cosa es que pueden erosionar la dentina, porque como va a haber una descalcificación, podría haber erosión de dentina. Entonces lo mejor es, y vamos nuevamente al protocolo. Creo que lo tengo aquí abajo. Entonces, preparación hasta lima maestra y segunda fase, hipoclorito de sodio al 2.5%. De ahí, cuando ya tenemos preparado el conducto, entonces vamos a hacer una activación ultrasónica. De 30 segundos a 1 minuto. Si quieren mejorar la capacidad del hipoclorito, entonces deberían de hacer 3 de 20. ¿Ya? Cambiando hipoclorito cada vez que hagan la activación ultrasónica. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces ya activaron ahí. Esta activación ultrasónica podría pasar a esta parte de aquí, ¿ya? O sea, después de la aplicación del EDTA. El EDTA va a estar de 1 a 3 minutos. Y ese va a generar una descalcificación de la pared, una descalcificación de la pared y una acción de quelación de los componentes del EDTA con los diferentes metales que pueden haber en la pared de la dentina. Si hablamos de Smirclear, este es un EDTA más surfactante más un detergente. ¿Y a quién le suena, a qué le suena la palabra surfactante? Y detergentes. ¿Perdón? Como jabón. Como jabón. ¿Y qué me va a generar el jabón? El detergente disminuye la tensión, ¿no? ¿La? Tensión superficial. Tensión superficial. ¿Quién es? Silvia León, de la B. Pues así la vamos a anotar porque esa sí estuvo buena. Disminuye la tensión superficial. Si disminuye la tensión superficial, entonces tiene más posibilidades de interactuar el químico que estemos aplicando con la superficie que es sobre la que está actuando. ¿Qué otro irrigante genera un efecto de saponificación, que es básicamente el efecto del jabón? A ver si se recuerdan. ¿El MTAD? El MTAD sí, obviamente va a tener. ¿Otro? El hipoclorito de sodio. ¿Quién dijo? Yo, Sara. Muy bien, Sara. El hipoclorito de sodio me genera también un efecto de saponificación y me disminuye las tensiones superficiales, ¿ok? Entonces, vamos, hipoclorito de sodio durante toda la preparación, de ahí podemos poner EDTA, ustedes van a usar Smirclear porque es un EDTA mejorado por la capacidad de disminución de tensión superficial. Podrían decir que la agitación se puede dar aquí, o sea, volvemos a hacer un lavado con hipoclorito de sodio, lo activamos y de ahí podemos optar, si hubiera una infección sospechosa de Enterococcus fecalis
Entiéndase que cuando estamos hablando de que va a haber una infección con enterococo fecalis, es un paciente que está regresando porque tiene que volverse a retratar porque volvió a tener problemas con ese diente. Entonces hacen un lavado con salina y una irrigación con clorhexidina, ¿al qué por ciento? 2%. Entonces, ese es el protocolo. Si aprenden eso, si tienen una idea por qué lo están haciendo, van a tener mucho éxito. Todo lo que están viendo ahorita lo van a amarrar con cosas que van a ir viendo durante este semestre y el próximo semestre, ¿ok? Entonces... Doctor. Sí. Dice que tengo una duda así súper rápido, existencial. Por ejemplo, no sé si estoy mal, yo entendí, digamos que en un protocolo yo pongo mi hipoclorito de sodio al 6% porque es un paciente que sabemos que padece mucho de estas bacterias, de los esterococos. Entonces vengo, hago mi protocolo, empiezo con el hipoclorito y todo, y como también voy a agregar clorhexidina al 2%, que también está fuerte, entonces puedo agregar está bien si agrego un quelante débil como el ácido cítrico, o de por sí no me funcionaría en nada y no haría nada y sí tengo que usar el Smear Clear. Tengo esa duda, la verdad es que tengo esa duda. Bueno, ya para terminar, jóvenes. Solo hay una niña que me habló de último antes de Sara, su nombre me dijo otra vez. ¿De qué sección? La que me dijo tensión superficial. Silvia León, de la B. De la B, ok. Bueno, y la última niña que me habló es, ¿qué apellido? ¿La de la duda? Sosa. Sara. Ah. Ajá, sí. Okay. Bueno, Sara. Entonces, mire, pues. 6%. ¿Contra qué actúa? ¿Orgánico o inorgánico? Orgánico. Estás sospechando enterococo, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso estamos yendo al 6%. Es decir, se está aumentando la concentración para mejorar la capacidad antibacterial contra esto y la destrucción del biofilm. Por eso estamos optando por ese. Y de ahí me dijo, voy a usar clorhexidina al final. Obviamente va a hacer unos lavados ahí para que no se mezclen uno con otro, 2%. Aquí no es que usted se está yendo con una concentración alta. La de ley en endodoncia es el 2%. Entonces, lo único que usted varió en concentración ahorita es que se fue del 2.5 al 6%. La clorhexidina, ¿sobre qué actúa? ¿Orgánico o inorgánico? ¿Sara? Bueno, es contra las bacterias. ¿Sería? Orgánico. Orgánico. Ajá. Orgánico. Lo que no tiene es capacidad de disolución de tejidos. Eso sí no lo tiene. Y de ahí el EDTA, usted va a trabajar EDTA o Smear Clear, ¿contra qué? Contra el tejido inorgánico. Inorgánico. El lodo dentinario. Ajá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Esto y esto tienen que ver. Esto no tiene nada que ver. Usted lo que quiere es quitarlo lo máximo, o sea, quitarlo. ¿Cuáles son las mejores alternativas? El EDTA es como la mejor alternativa, pero yo le digo, miren, tengo uno mejor todavía. Este EDTA me va a disminuir la tensión superficial y probablemente al disminuir la tensión superficial me mejora ese lavado con hipoclorito de sodio todavía que usted va a usar al 6%. Entonces podemos mejorar todavía. Entonces, yo no diría, es que como usé fuerte aquí y fuerte aquí, entonces voy a usar débil aquí. O sea, voy a usar ácido cítrico. No. Siempre se va con el mismo y si usted busca siempre la mejor opción. Es decir, si la mejor opción es quelante más surfactante más detergente, pues esa es la mejor opción y esa es la que le vamos a recomendar siempre. ¿Qué sí le recomendamos? Bueno, hipoclorito. Aquí puede hacer un lavado con salina si quiere. Pero la otra cosa que puede hacer es simplemente lavar el hipoclorito con Smear Clear. Pone ahorita, de ahí remueve un poco con el eyector, vuelve a poner Smear Clear. De ahí va a hacer un lavado final
lo hace con hipoclorito y de ahí aplica salina. Y la menos recomendable es esto. ¿Por qué? Porque me puede bloquear los tubulíos. Y yo aquí lo único que quería era limpiar los tubulíos, es decir, que todo estuviera limpio. ¿Ok? Entonces, las recomendaciones. Si tienen esa infección por enterococo, sí, está bien el 6%. El EDTA, si no tienen Smearclear, pueden utilizar EDTA, pero usen, si tienen el Smearclear, es una mejor opción. Esto que dijimos, MTAD, QMIX, todo eso, eso vale $90 el bote. Y el $90, perdón. Y el populino de hipoclorito vale un quetzal, creo que vale esa cosa. 2 quetzales y mucho. Entonces es estúpidamente tonto pensar que voy a comparar un quetzal contra $90. O sea, entonces, el hipoclorito se va a quedar si quiere invertir en el Smearclear y de alternativa, el hipoclorito de sodio. Cuando pase la práctica va a ver que nadie lo está haciendo abajo, pero si usted es la primera, yo estaría súper orgulloso de usted y quiere decir que ha aprendido un montón. Así que otra vez le robé 15 minutos. La prueba que iba hoy va a ser en la otra semana. Ya apunté tengo 5 más Alfredo, que creo que les vamos a poner nota total por su participación al inicio. Y a todos los demás, pues obviamente la prueba va a tener la puntuación que ustedes tengan. La prueba de la semana entrante, sí hagan el grupo de Alfredo, de Juan Pablo Cabrera, de Víctor Díaz, de Estuardo Duarte, de Diana Azulecio y de Sara Sosa, háganlo. Quiero saber si está aquí César Peña. Sí, doctor. César, hoy sí no te oí. Bueno, está bien. Solo me llamó la atención que no te había oído. Ok. Vuelvan a leer. Estamos a 2 semanas de la semana de exámenes. Y nada, hoy se preparan. Y veo mañana al grupo, creo que mañana nos toca grupo 1. Es el central True Tooth. Todo el equipo completo, digamos, de limas, puntas de papel, todo ese tipo de... Todo el equipo ya lo deberíamos de tener mañana en clase, ¿ok? ¿O estoy equivocado? Si mañana, vamos a ver, la semana pasada vi grupo 3. Sí, mañana les toca grupo 1, ¿verdad? ¿Me confirmo? Sí, doctor. Sí, bueno. Entonces, el True Tooth que le hicimos acceso... Ese vamos a trabajar mañana. Lleven nosotros por si acaso, no los vayan a omitir. Y nos vemos mañana para la parte de conductometría, instrumentación y prueba de cono. Así que hay que llevar a conos de gutapercha y todo eso. Ok. Gracias por su atención. Feliz noche y mil disculpas siempre por el retraso, jóvenes. Buenas noches, doctor. Feliz noche, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí. ¿Cuáles? ¿Son True Tooth? No, hay piezas naturales y True Tooth también. Los que hicieron, bueno, por este caso, si alguien no consiguió el True Tooth, lleven las piezas naturales así sueltas. Cualquier cosa le dicen a la doctora Olguita que yo dije, que la primera la vamos a hacer sin Tacel. Y los True Tooth obviamente no van en Tacel. Y ustedes por esta única ocasión lo van a hacer en piezas sin Tacel, ¿ok? Porque vamos a hacer una prueba. Si en mi grupo hay gente con piezas naturales, les voy a enseñar una prueba para asegurarnos de las medidas y ese tipo de cosas. ¿Ok? De preferencia, si alguien, por ejemplo, tiene el canino pero no consiguieron el central, lleven el True Tooth. Se les va a hacer mucho más fácil. Miren que se lo estoy advirtiendo. Se les va a complicar un montón si tratan de hacer la instrumentación en una pieza natural. Así que, si no, pídanle a algún compañero, si no tiene un True Tooth que les puedan dar mañana, ¿ok? Aunque ustedes lo repongan después, tal vez un canino y ustedes se lo reponen como nuevo más adelante, pero les recomiendo que lo hagan en True Tooth mañana, porque hay cosas que tenemos que verlas y en el diente natural no la van a poder ver. Así que pónganse amables y tal vez algún amigo les echa la mano ahí. ¿Okay? Doctor, perdón, ¿eso aplica solo para el grupo 1 o también para el grupo 2 y 3? Para todos los que tienen que hacer su práctica en True Tooth, es decir... muy bien. Sí, por favor.
Ah, ok. Y doctor, solo, perdón, una pregunta, es que si no me voy a quedar con la duda. En el caso de esas sesiones que nos dijo de hacer 2 de 30 segundos, ¿eso solamente se puede utilizar cuando vamos a activar con ultrasonido? O, por ejemplo, lo puedo hacer también si estoy, digamos, utilizando lima apical maestra y con gutapercha. Digamos, usted básese en los conceptos. Si usted lleva más hipoclorito, los efectos siempre van a ser mejores. Es decir, eso es un efecto aditivo. Si usted lo va a activar con Endoactivator, si lleva más hipoclorito, el resultado va a ser mejor. Si lo va a agitar con cono maestro, el efecto va a ser mejor. Siempre más volumen va a ser mejor. Ah, muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, feliz noche, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor.